Encuentros con criaturas misteriosas. Hay cosas que uno guarda en lo más hondo, cosas que no se cuentan ni a los psiquiatras del ejército. Esta es una de ellas. Me enviaron a Vietnam a finales del 68. Ya era cabo en ese entonces. Había visto de todo: emboscadas, napalm, amigos hechos trizas, pero nunca algo como lo que vi en el valle de Ashau. Nos habían asignado una patrulla de reconocimiento. 5 hombres y yo. Nuestro objetivo era inspeccionar un tramo de selva al este del valle, cerca de un antiguo sendero Ho Chi Minh. Se decía que había movimiento enemigo por la zona, pero lo que encontramos allí fue otra clase de amenaza. Los vietnamitas del pueblo más cercano lo advirtieron. Uno de ellos, un viejo flaco con los ojos llenos de tiempo, nos tomó del brazo antes de partir. En un inglés torpe dijo: «No bosque, no noche. Monos, no son monos». Nos reímos. El intérprete se encogió de hombros como diciendo: «Solo son leyendas». Aún así, esa frase me quedó clavada en la cabeza. No bosque, no noche. Caminamos por horas. La vegetación se cerraba como si quisiera tragarnos. La humedad era tan espesa que se sentía como si respirar fuera tragar barro. Íbamos en silencio, atentos. Al tercer día, encontramos rastros. Pero no eran de soldados. Eran huellas, pequeñas, largas, parecían de simio, pero algo no cuadraba. Tenían 5 dedos, muy definidos, y las uñas largas, demasiado. No había señales de arrastre ni rastro animal, solo esas pisadas rodeando los árboles, como si algo caminara erguido, como nosotros. Torres, nuestro francotirador, dijo: ¿Han visto alguna vez un orangután caminar en 2 patas así de parejo? Esto no es normal. Esa noche, acampamos con turnos de guardia. A la medianoche, mientras yo estaba despierto, lo escuché. Un sonido hueco, como un golpe seco contra tronco. Luego otro, y otro más. Golpes rítmicos. Pensé que era un pájaro, o algo en la distancia. Pero entonces se detuvieron. Y empezó el olor. No sé cómo describirlo. Era pútrido, como carne mojada en orina, como podredumbre vieja. No venía de un cadáver, ni de la tierra. Venía del aire. Y luego, los ojos. Primero vi 2 pares, brillando entre la maleza, rojizos. Luego 4, luego 8. Se movían bajo las ramas a no más de 20 metros. Desperté a los demás. Torres se incorporó de golpe. Doc apuntó con su linterna, pero no alcanzaba. Y entonces los vimos. Criaturas de 1,5 metros, paradas, con brazos largos que les colgaban hasta las rodillas, cubiertas de pelo sucio, enmarañado. Pero no era eso lo más inquietante. Era la cara. No era una cara de animal. Era humana, en parte, como una parodia grotesca de la nuestra. Nariz chata, ojos profundamente negros y la boca llena de dientes que no encajaban, como si no fueran suyos. Uno emitió un chillido seco, agudo, y todos desaparecieron entre los árboles sin hacer ruido. No dormimos el resto de la noche. Al amanecer, hicimos un círculo y revisamos el área. Las huellas estaban por todas partes. Rodeaban el campamento como un nido. Pero ninguna se acercaba demasiado, como si algo o alguien las hubiese detenido a escasos metros. También encontramos otra cosa, más inquietante. Un pedazo de tela, de uniforme militar. No era nuestro. Estaba sucio, húmedo, cubierto de barro seco y algo que olía a sangre vieja. «Esto es del escuadrón Charlie 17», dijo Rivas, el radio operador. «Desaparecieron por esta zona hace 3 semanas». Nos miramos en silencio. Nadie quería decirlo, pero todos lo pensamos. Esos hombres no habían caído por fuego enemigo. Lo que sea que los esperaba en esta selva, no usaba armas. Ese día avanzamos lento, tensos, con los ojos en los árboles más que en el suelo. El sol apenas se colaba entre las copas. Todo era sombra, humedad y un eco que parecía burlarse de nosotros a cada paso, como si alguien caminara justo fuera de nuestro campo de visión. A la tarde, encontramos lo que parecía una cueva. No estaba en los mapas.
Era una abertura irregular, al pie de una pequeña elevación rocosa. Alrededor había más huellas, muchas. Entraban, pero no salían. Ni se les ocurra meterse ahí, dije. La bordeamos. No vinimos a explorar cuevas, y menos una como esa. Pero Rivas se quedó mirando fijamente la entrada. Estaba blanco, como si algo lo llamara. «Siento que hay alguien adentro», murmuró. «Escucho voces». Lo agarré del brazo, lo sacudí. No reaccionaba, como si estuviera medio dormido. Entonces, desde dentro de la cueva, algo respondió. Una voz, clara, casi humana. Rivas. Era su nombre, pero no como nosotros lo decimos. Era más arrastrado, como si algo sin lengua humana lo intentara pronunciar. Retrocedimos, apuntamos hacia la cueva. Nadie disparó. Y entonces algo salió corriendo, rápido, agachado, lo suficiente para que solo viéramos una silueta peluda atravesar la vegetación. Lo seguimos con la mira, pero desapareció entre los troncos. Esa noche, acampamos más lejos. No podíamos regresar aún. La orden era permanecer 48 horas más. Pusimos guardias dobles. Nadie quería quedarse solo. Me tocó la última ronda junto a Torres. Estábamos callados. Demasiado. El tipo había dejado de hacer chistes desde que vimos los ojos. Entonces lo escuchamos. No gritos. Risas. Risas que venían del bosque, pero no eran nuestras. No eran humanas. Eran una imitación. Como cuando un cuervo imita palabras, pero algo no termina de encajar. Ye. Y luego otra vez, más cerca. Rivas. Me levanté, alumbré. Nada. Y entonces oí el disparo. Torres. Se había disparado en el pie. Juró que algo le agarró la pierna, que lo jaló, pero no vimos marcas, ni manos, ni cuerdas. Solo tierra removida, como si algo se hubiera deshecho al tocar la luz. Y mientras le vendábamos la herida, el aire cambió otra vez. El mismo olor, el que ya conocíamos. Putrefacción, descomposición y algo más. Como si algo del fondo de la tierra se filtrara hacia nosotros. Esa noche no dormimos. Nadie. Solo escuchamos. Golpes, movimientos, pasos entre la maleza. Y esas risas, intentando aprender a sonar como nosotros. A la mañana siguiente, Rivas no estaba. No había señales de lucha, ni sangre, ni huellas humanas saliendo del perímetro. Solo una línea de tierra removida, como si alguien, o algo, lo hubiese arrastrado entre hojas sin esfuerzo. La seguí unos 20 metros, hasta que desapareció bajo las raíces de un árbol caído. Quise seguir excavando, pero algo en mí se negó. Como si cavar más allá fuera una sentencia. Torres no paraba de repetir que lo escuchó gritar en sueños, pero no un grito de dolor. Era un grito de euforia, como si Rivas hubiese querido irse con ellos. Nos quedaban solo 4. El capitán del puesto de mando nos ordenó resistir el día restante antes de la extracción. Mandaron un helicóptero de reconocimiento que sobrevoló la zona sin bajar. Cuando pasó sobre nosotros, la radio se cortó, totalmente. Solo volvió a funcionar cuando ya se habían alejado. Y en ese momento, Doc me dijo algo que me heló la sangre. «Sargento, esto no es una patrulla. Nunca lo fue». «¿Qué estás diciendo?» Me mostró un mapa, uno diferente al que nos dieron. Era viejo. Lo había encontrado en la mochila del sargento desaparecido del escuadrón Charlie 17. Ahí, justo donde estábamos, había una marca, un símbolo extraño dibujado a mano. 3 líneas cruzadas sobre un círculo abierto. Los vietnamitas no vienen aquí, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque este lugar está maldito. No por guerra, por lo que duerme bajo la tierra. Y nos mandaron para ver si era cierto. Lo miré. Quise decir que era una locura, que eran delirios por estrés, por pérdida de compañeros, pero algo dentro de mí sabía que tenía razón. Esa tarde, Torres se sentó a rezar en voz baja. No comía, no respondía. Y luego, sin decir una palabra, se metió al bosque. Solo.
Corrí tras él junto con Doc. Lo encontramos de pie, frente a un claro cubierto de musgo. Y al centro, una figura. Parecía uno de ellos, pero algo estaba mal. Estaba quieto, erguido, como una estatua viva. Y entonces habló, no con su boca, con la nuestra. Torres, ven, ya estás hecho para la selva. Y Torres dio un paso, luego otro, hasta que lo jalamos de vuelta. Gritaba. Se revolvía como un loco. Decía que lo dejáramos ir, que allá no dolía, que allá no había muerte. Lo sedamos, lo atamos a un tronco. Cuando cayó la noche, entendimos que esa sería nuestra última, porque ellos ya no se escondían. Salieron al claro. 5, 6, 10 de esas criaturas rodeando el campamento, sin acercarse a la luz. Se movían con pasos torcidos, como si los huesos les dolieran al caminar. Una de ellas se arrastraba. Era más pequeña. Parecía una cría. Y tenía el rostro de Rivas. No idéntico, pero reconocible. Doc vomitó. Yo sentí que la sangre me bajaba al estómago. Eso no era Rivas. Era lo que habían hecho con él. Lo que habían usado para burlarse de nosotros. Los ojos estaban vacíos, como si fueran de vidrio. Y entonces empezó el canto. Todos, al mismo tiempo. Un lamento gutural, rítmico, como una canción tribal deformada. Un canto fúnebre, por nosotros, porque ya estábamos muertos. Solo no lo sabíamos aún. La noche del canto fue la más larga de mi vida. Los teníamos rodeándonos en círculo sin acercarse al fuego. Algunos se mecían hacia adelante, como si tuvieran espasmos. Otros se quedaban completamente quietos, pero no nos quitaban los ojos de encima. O eso pensábamos, porque sus ojos no parecían mirar como los nuestros. Eran más bien como pozos negros, brillando sin vida, reflejando algo que no era este mundo. Doc intentó rezar. Le temblaban tanto las manos que dejó caer su rosario. «Están esperando que la llama muera», dijo. Y tenía razón. El fuego era lo único que los mantenía lejos. Pero la leña estaba húmeda y se consumía más rápido de lo que pensábamos. Cada chispa que se apagaba era como un segundo menos de vida. Torres empezó a reír. Atado aún al tronco, se sacudía con carcajadas secas, como un muñeco que se rompía por dentro. Ya vienen por mí. Y antes de que pudiéramos detenerlo, se arrancó la carne de las muñecas para liberarse. Se levantó y corrió hacia ellos. No lo agarraron, no lo atacaron, lo dejaron pasar y se perdió entre las sombras. Lo último que vimos fue una de las criaturas caminando detrás de él, pequeña, encorvada. Llevaba algo colgando de una mano. Era el rosario, el de Doc. Volvimos al círculo. El fuego apenas sostenía una llama débil. Tomé la botella de alcohol médico y la rocié sobre las ramas. Una llamarada alzó momentáneamente la barrera de luz. Las criaturas retrocedieron unos pasos y chillaron, un chillido agudo, horrible, como si alguien retorciera metal bajo agua. Ese sonido lo recordaré hasta el último día de mi vida. Fue entonces cuando lo entendí. Sentían dolor con la luz viva. No con las linternas, no con la tecnología, con el fuego real. Doc agarró la otra botella de alcohol. Se me quedó mirando. Hazlo, sargento. Corre. Llega al punto de extracción. Si me quedo, pueden demorarlos. Doc, no jodas. Hazlo. Hazlo, carajo. Antes de que pudiera detenerlo, se vació el líquido sobre el pecho y con una de las ramas ardientes se prendió fuego. El estallido de luz iluminó todo el claro, y los vimos. Decenas, tal vez más. No solo criaturas. Había otras cosas. Cosas que no tenían forma clara. Sombras que se movían sobre otras sombras. Algunas caminaban en dos patas. Otras reptaban. Y otras parecían colgar del aire mismo. Corrí con el alma en la garganta. No miré atrás. Solo escuchaba los chillidos, las llamas y el eco del canto que ahora era un alarido. Llegué al punto de extracción al amanecer. El helicóptero descendía. Los pilotos me miraron como si viesen un muerto de pie.
Tenía sangre en las botas, o eso pensé, pero al mirarlas mejor, era barro y algo más espeso. No dije nada, no dije ni una palabra. Me sacaron de Vietnam una semana después. Me encerraron en un hospital psiquiátrico por agotamiento extremo. Me preguntaron por el resto del escuadrón. Dije que no sabía. Lo que encontraran o no en esa selva quedó en los informes clasificados. Y yo quedé con el silencio. A veces, por las noches, cuando la casa está en completo silencio, escucho pasos arrastrándose fuera de la ventana. Y esa risa quebrada, como si una criatura aún intentara aprender a sonar como yo. Pero sé que no está imitándome. Está esperándome. Porque el hueco sigue abierto. Y una parte mía nunca salió de esa selva. Marcha hacia la niebla. Todavía sueño con la niebla. No con la del clima. Con la otra. La que respira. La que se mueve. Mi nombre ya no importa. Hace mucho que dejé de usarlo. Ahora solo soy el que regresó. El que no debió volver. Formaba parte del regimiento de Norfolk. Estábamos en Turquía, en la campaña de Galípoli, año 1915. El calor era asfixiante, pero esa mañana era distinto. El aire estaba quieto. El mar no se movía, y sobre las colinas, al fondo, apareció un banco de niebla que no tenía nada que hacer ahí. No subía desde el agua, no bajaba del cielo. Estaba suspendida, como una pared blanca, viva. Éramos alrededor de 2000 hombres. Se nos ordenó avanzar hacia un conjunto de casas ocupadas por fuerzas otomanas. Era una caminata de poco más de 1 kilómetro. No parecía complicado. Pero apenas pasamos el primer tramo, la niebla comenzó a tragarnos. Y ahí todo cambió. Primero, el sonido. Los cascos de los caballos dejaron de sonar. Las botas ya no crujían sobre la tierra. Incluso los hombres, sus voces se perdieron. Yo hablaba con el cabo Thomas justo antes de entrar en la niebla. Le dije que algo no estaba bien, que ese aire olía a tierra mojada y a hierro viejo. Me miró y sonrió nervioso. Quizás los turcos nos tienen una trampa, pero no eran turcos, porque dentro de la niebla no había viento, no había luz, no había tiempo. Y ahí fue cuando los empezamos a perder. Primero fueron los de atrás, un grito corto, un golpe seco. Luego, silencio. Me giré. Ya no estaban. Avanzamos. ¿Qué otra opción había? A los 10 pasos, el teniente cayó de rodillas. Se agarraba la cabeza. Decía que oía voces, voces que le hablaban como su madre, como su esposa, como su hijo muerto. Pero nosotros no oíamos nada. Luego Thomas desapareció a mi lado. Un parpadeo. Eso bastó. Solo quedé yo, el sargento Green y un muchacho escocés que no conocía bien. Caminamos pegados, hombro con hombro, pero la niebla nos separaba sin que nos moviéramos. Yo gritaba sus nombres, pero mi voz no salía. Sentía que algo me tocaba los pies, algo blando, algo que no debía estar ahí. Y entonces los vi, figuras altas, delgadas, como hombres, pero estirados, sin rostro, solo una piel blanca, translúcida, que respiraba con lentitud. Uno se me acercó. No caminaba, flotaba. Se detuvo a escasos pasos de mí y alzó una mano larguísima, con dedos que parecían ramas. No tenía rostro, pero de su cuerpo salía un sonido, un zumbido bajo, como una canción vieja pasada por agua. Toqué mi crucifijo y recé como nunca en mi vida. La figura no me atacó, solo me observó, o me escuchó, o me probó. No lo sé, pero en un segundo todo se volvió negro. Desperté en el suelo, pero no era tierra, era algo más blando, como musgo o piel. No había cielo, solo una cúpula espesa, blanca, que pulsaba muy, muy despacio, como si respirara. Miré a mi alrededor. Algunos de mis compañeros también yacían allí, inconscientes o muertos. No lo supe al principio. La niebla se arremolinaba entre sus cuerpos como si los acariciara. Y había silencio, no el silencio común. Tenía peso. Un tipo de silencio que se mete en los huesos y hace que tu corazón lata más lento. Caminé. Tropecé con un fusil.
El cañón estaba doblado como si alguien lo hubiera retorcido con las manos. No había fuego. No había disparos. Nadie parecía haber luchado. A pocos metros vi al sargento Green. Estaba de rodillas, mirando hacia una grieta en el suelo. Una abertura angosta y viva. Porque latía, como si esa cosa estuviera esperando que alguien entrara. «Sargento», le dije. «¿Qué es eso?». Me respondió sin mirarme. «Es donde nos están llamando». Quise acercarme, pero algo en el aire cambió. Me costaba caminar, como si el suelo se pegara a las botas. Y entonces las vi de nuevo, las figuras. Más cerca, más claras, altísimas, delgadas, sin ojos visibles. Parecían tejidos de nervios flotando. Su piel vibraba. No hablaban, pero dentro de mi cabeza sentí palabras que no eran mías. «Ustedes no vinieron. Fueron traídos. La sangre abre. La sangre cierra». Empecé a oír susurros en inglés, en alemán, en idiomas que no conocía. Vi a hombres flotando, suspendidos como si el aire mismo los hubiera colgado. No gritaban. Estaban conscientes y lloraban. Estaban siendo drenados, no físicamente. No había heridas, pero se les notaba en los ojos, como si cada segundo dentro de esa niebla les arrancara memoria, identidad, humanidad. Y lo peor fue ver que algunos dejaban de resistirse. Vi a Thomas otra vez. O lo que quedaba de él. Ya no caminaba como un hombre. Avanzaba con movimientos lentos, como si sus huesos se hubieran rendido. Tenía los ojos negros por completo y murmuraba una oración al revés. No reaccionó cuando grité su nombre. Solo sonrió. Una sonrisa vacía. Ellos no nos cazaban, nos convertían uno a uno. Lo entendí tarde, demasiado tarde. Esta niebla no era parte del mundo. Era una herida, un pliegue, un pasadizo que alguien abrió y que devora en ciclos. Y ese día, nosotros fuimos el ciclo. No sé cuánto tiempo estuve dentro. Allí no hay días, no hay noches, solo esa niebla que se mueve como carne viva, que respira sobre ti, que te acaricia con manos que no tienen forma. Vi a muchos desaparecer, no como en el campo de batalla. Aquí no caían. Aquí se desvanecían. Primero dejaban de hablar, luego de moverse, y finalmente de ser. Quedaban solo los uniformes, con la insignia del regimiento de Norfolk colgando como trapos vacíos. Pero yo me aferré a algo. Tal vez fue miedo. Tal vez fue el crucifijo que mi madre me puso en el pecho antes de embarcar. O tal vez fue la voz que oí en lo más profundo. Una voz que no era de los entes de la niebla. Era humana. «Corre», me dijo. «Ahora». Y corrí. Corrí sin saber hacia dónde, sin pensar. Solo sentía que algo detrás de mí se acercaba. Algo enorme. Algo que no caminaba, sino que existía. Vi la grieta cerrarse tras de mí. Sentí una presión en los oídos, como si el aire del otro lado me rechazara. Y salí. Rodé por la ladera de una colina hasta detenerme en una zanja, a metros del puesto de mando británico. Estaba cubierto de barro, mis ropas rasgadas, mi mirada perdida. Los médicos dijeron que sufrí un colapso por el calor, que estuve desaparecido por 2 días, que encontraron mi identificación junto a los restos del campamento base, pero sin ningún otro miembro del batallón. Nadie volvió, ni uno. Y yo, el único que regresó. No pude contar la verdad. Me hicieron firmar documentos, me llevaron a Inglaterra, me dieron una pensión, un uniforme limpio, una condecoración, pero nadie quiso saber lo que vi, porque no eran turcos, ni niebla natural. Era un pasaje, un resquicio entre mundos. Y alguien, en algún lugar, lo abrió, como un experimento. El batallón de Norfolk fue la prueba. Y yo fui el error que se escapó. Desde entonces, hay días en los que la niebla regresa, no en el campo, en mis sueños. Camina por debajo de mi casa, respira entre las paredes, me habla en silencio y me dice que me falta algo, que no debí salir, que dejé una parte mía allá y que pronto vendrán por el resto.
Nguoi-Rung, el que camina entre sombras. Dicen que la selva no guarda secretos, que lo muestra todo con el tiempo. Pero hay cosas que no se dejan ver, cosas que solo se muestran cuando quieren, o cuando vas demasiado lejos. Vietnam, año 1970. Me llamaban Red por el tono de mi cabello, aunque el sudor, la tierra y la sangre pronto lo volvieron del mismo color que todo allá, barro. Formaba parte de un escuadrón de reconocimiento que operaba cerca de la cordillera Anamita, al oeste, justo donde la jungla parece tragarse el sol. Éramos 6. Teníamos experiencia, disciplina y una sola regla: nunca te alejes del grupo. La rompimos el día 8. Nos habían enviado a investigar un punto sin nombre en el mapa. Una zona elevada donde un dron, de los primeros modelos, había registrado movimientos inusuales. No soldados, algo más grande, más errático, como si un animal enorme se desplazara sin sentido por la espesura. Avanzamos todo el día con machetes, cortando ramas húmedas, mientras bichos del tamaño de balas nos zumbaban en los oídos. Al atardecer, montamos campamento. Fue ahí que comenzó. Primero el silencio. La selva siempre suena, siempre. Hay grillos, pájaros, cosas cayendo, pero esa noche todo se apagó, como si alguien hubiese cubierto el mundo con una manta. Luego el olor, húmedo, a sangre vieja, como si la selva estuviera enferma. Yo estaba de guardia cuando lo oí. No era un rugido, no era un aullido, era una respiración, fuerte, agitada, como la de un hombre después de correr, pero grande, como si viniera de un pecho descomunal. Me giré lento, la linterna en mano. Lo vi por un segundo entre los árboles, y sé que no fue un animal. Medía más de 1,80 m, ancho de hombros como un toro, cubierto de pelo grueso, grisáceo, apelmazado por la lluvia, pero lo que más recuerdo fueron los ojos. No brillaban, no reflejaban, absorbían, y luego desapareció. A la mañana siguiente no había pisadas, ni rastro de ramas rotas, solo el miedo. El tipo que dormía a mi lado, O'Hara, no dijo palabra en todo el día, solo caminaba mirando hacia atrás, y lo peor es que la selva cambió. Los árboles eran más grandes, el suelo más blando, y algo que no podíamos ver, nos seguía. La noche siguiente lo escuchamos más cerca. Algo nos rodeaba, pisando fuerte. Doc, que siempre tenía nervios de acero, empezó a temblar. Dijo algo que nunca olvidaré. Eso no camina como un animal, camina como un hombre. Y esa noche, uno de nosotros desapareció. Se llamaba Martínez. Era el más callado del grupo, pero el más rápido. Si alguien podía escapar de una emboscada, era él. Pero esa noche Martínez no gritó, no disparó, no pidió ayuda. Solo desapareció. Lo buscábamos con las linternas en mano, rompiendo ramas, gritando su nombre. Nada, solo la maldita niebla espesa que se había metido en la selva como un gas tóxico. Doc encontró su cuchillo. No tirado, no caído. Clavado en un tronco, a 1,5 m del suelo. Como si alguien, o algo, lo hubiera colocado ahí para que lo viéramos. Nos está mirando, dijo. Nadie le respondió, pero todos lo sabíamos. Esa sensación en la nuca. Ese escalofrío que te recorre cuando sientes que hay ojos en la oscuridad. O'Hara quería retirarse, romper formación, volver al punto de extracción. «Que se jodan los mandos», dijo. «Esto no es una patrulla, es una trampa». Pero no podíamos. El radio no funcionaba, solo ruido blanco. El mapa estaba incompleto, y la selva, de algún modo, ya no era la misma. Habíamos entrado a un lugar del que no había vuelta atrás. La noche cayó como una losa. No había luna, ni estrellas, solo ramas negras y la sensación de que el suelo respiraba bajo nosotros. Estábamos 5. Dormíamos por turnos aunque nadie realmente dormía. Yo estaba de guardia cuando lo vi por segunda vez. A unos 30 metros, entre los árboles. De pie, erguido, no se movía, no hacía sonidos, solo miraba.
Sentí el estómago retorcerse. Levanté el arma, la linterna, pero cuando la luz tocó el punto, ya no estaba. No hizo ruido al irse. Y eso fue lo peor. Los depredadores se anuncian, gruñen, crujen ramas, pero esto no. Esto sabía moverse en la selva mejor que nosotros, como si llevara siglos viviendo en ella. Al amanecer encontramos huellas, grandes, profundas, como de un hombre descalzo, pero con dedos anchos, largos, de uñas curvadas. Y al lado de una de ellas, algo clavado en el barro. La chapa militar de Martínez. Limpia, brillante, recién pulida. La selva no te devuelve cosas limpias. Alguien la había dejado ahí. Alguien con intención, como un mensaje. O'Hara se quebró. Soltó el arma y se internó solo en el follaje, gritando su nombre. «¡Martínez! ¡Te tengo! ¡Ya vamos!» Corrimos tras él, pero fue inútil. El sonido se tragaba todo, como si la selva misma lo hubiese mordido. Esa noche ya no montamos tiendas. Solo nos acurrucamos entre ramas, apuntando a la oscuridad. Y entonces lo escuchamos de nuevo. Un grito, pero no era O'Hara. Era una imitación. La voz salía de los árboles, igual que la suya, pero con un ritmo extraño, forzado. ¡Hey! ¡Ayuda! Chicos, venid. No era él. Era algo tratando de sonar como él. Doc murmuró. Está aprendiendo. Y yo supe en ese momento que lo que fuera que nos seguía no era un animal. Era una conciencia, antigua, paciente y despierta. A la tercera noche dejamos de movernos. El miedo nos había dejado clavados al suelo. Solo quedábamos tres, Doc, Green y yo. Apenas hablábamos. Las palabras se habían vuelto huecas. Todo lo que decíamos parecía flotar en el aire sin peso. Nos habíamos alejado demasiado de la guerra, de los mapas, de la lógica. Nadie hablaba de la misión, ni de regreso. Solo pensábamos en sobrevivir a la noche. Pero esa noche fue distinta. Doc no aguantó. Estaba sentado, con los ojos abiertos, mirando al vacío. Me acerqué a él. Le hablé. Le ofrecí agua. No reaccionó. Solo decía, una y otra vez, como un mantra. Está adentro. Ya está adentro. No entendí al principio, y luego miré su pierna. Tenía una herida. Una marca profunda en la pantorrilla. No de un arma. No de un cuchillo. Era una hendidura irregular, como una mordida. Pero no sangraba. No estaba infectada. Estaba negra. Como si algo dentro de él estuviera creciendo. Esa noche, Green montó guardia. Yo apenas podía cerrar los ojos, aunque el cuerpo me lo pedía a gritos. El calor era insoportable. El aire sabía a tierra podrida. Y entonces, el grito. Me levanté de golpe. Doc ya no estaba. Green estaba de pie, apuntando a la oscuridad. El fusil temblaba en sus manos. Saltó sobre él, desde el maldito árbol red, desde arriba. Era enorme. Corrí hacia el punto. Lo que encontré fue imposible. Doc estaba colgado de cabeza a unos 3 metros de altura, amarrado por lianas. Pero esas lianas no venían de los árboles. Eran más como tendones, músculo, vivos. El cuerpo se sacudía, pero no gritaba, como si no le quedara alma para hacerlo. Y entonces lo vimos. Entre los árboles, el Ngoi Rung. Era real, más grande de lo que pensábamos. Cubierto de un pelaje espeso, mojado, que apestaba a sangre y podredumbre. Pero no era eso lo peor. Era su cara. Una mezcla de humano y bestia. Nariz achatada, frente prominente, boca inmensa, como de mandíbula dislocada. Y en sus ojos no había ira, ni hambre, solo curiosidad. Como si quisiera entendernos antes de quebrarnos. Disparamos. Todo lo que teníamos. Fusiles, pistola, bengalas. El aire se llenó de fuego y plomo. Y aún así, no cayó. Se esfumó entre los árboles como un fantasma enorme, sin dejar un solo rastro, como si la selva lo protegiera, como si fuera parte de ella. Doc murió colgado.
El cuerpo se secó en menos de una hora, como si algo le hubiese succionado el alma. Green y yo ya no hablábamos. Solo corríamos. No buscábamos una salida. Solo queríamos alejarnos de él. Pero lo sabíamos. Ya no había salida. No sabíamos cuántos días llevábamos caminando. El sol ya no salía igual, o nosotros ya no éramos los mismos. Green apenas podía hablar. Tenía fiebre, deliraba. Decía que lo escuchaba dentro de la cabeza, que le susurraba palabras con la voz de su padre, que le mostraba imágenes de casa, de paz, de infancia. «Quiere que me quede», me dijo. «Quiere que sepa que esto no es castigo, es herencia». Esa noche lo perdí también. Se fue caminando, desnudo en silencio, hacia la espesura. No intenté detenerlo. Solo me quedé ahí, solo, con el corazón seco, con la certeza de que yo también estaba marcado, que el Ngoi Rung me había tocado, aunque aún no lo entendiera. Dormí por primera vez en días y soñé. Soñé con un lugar enterrado en el centro del mundo, un sitio sin tiempo, sin luz, donde hombres caminaban como animales y los árboles crecían desde los huesos. Vi tribus antiguas dejando ofrendas en lo profundo de la selva. No por fe, por miedo. Porque el Ngoi Rung no es una criatura, es un guardián de algo más grande, algo que no debe despertar. Y nosotros, los soldados, fuimos una grieta. El ruido, la guerra, el fuego, nuestro odio lo llamó. Y él vino a ver qué tanto habíamos destruido. Desperté al amanecer, con la garganta seca y el cuerpo temblando. Frente a mí, había un claro. Y más allá, el río, el punto de extracción. Un helicóptero me encontró poco después, deshidratado, incoherente. Dijeron que había estado desaparecido por 9 días. Que encontraron restos de Green, pero no pudieron confirmar la causa. Que del resto del escuadrón no había ni huellas. Me hicieron firmar papeles, jurar que no hablaría. Dijeron que lo que vi fue un brote de psicosis inducida por el entorno hostil. Pero yo sé la verdad. Él sigue allá, el que camina entre sombras. El que nos mira con ojos que no entienden la guerra, pero sí el hambre ancestral de quienes juegan a ser dioses en tierras que no les pertenecen. A veces en la madrugada aún escucho los pasos. Pesados, lentos. Y ese aliento animal mezclado con tierra mojada. No me dejó ir, solo me dejó traerle el mensaje. Ratas de túnel. No salgas sin dejar algo atrás. Te enseñan muchas cosas en la guerra. Cómo limpiar un arma, cómo detectar minas, cómo fingir que dormir 2 horas basta. Pero nadie te enseña a bajar a un túnel negro, angosto, donde puedes sentir la tierra apretando tu pecho. Y mucho menos a salir de ahí cuando ya no estás completo. Me llamaban Tucker, Tuck para los compas. Fui entrenado como Tunnel Rat, unidad especializada en rastrear, explorar y limpiar las madrigueras subterráneas del Viet Cong. Era una guerra debajo de la guerra, y los que bajábamos lo sabíamos. Aquello no era solo combate, era descenso. Una tarde, en la provincia de Cu Chi, recibimos un reporte de un sistema de túneles recién detectado. La tierra había cedido bajo los pies de un tanque y reveló la entrada. Nuestro escuadrón fue enviado a inspeccionar. Solo 3 bajamos. Yo, un tipo flaco de Texas al que apodaban Pickles, y el teniente Harris, que ya llevaba más de 30 túneles en su historial. El agujero era estrecho, apenas lo suficiente para avanzar de rodillas. El calor golpeaba desde los muros, y el oxígeno se volvía más espeso con cada metro. Encendí mi linterna. El haz de luz apenas cortaba la oscuridad, pero iluminó las paredes de barro marcadas por décadas de uso. No tardamos en encontrar trampas. Púas, cables de presión, bichos, nada nuevo. Pero entonces Harris dijo algo extraño. ¿Huelen eso? Me detuve. Sí, había un olor. No el típico de humedad o moho. Era dulce, como fruta podrida mezclada con algo ácido. Pickles chasqueó la lengua. Esto no es gas, esto es carne. Avanzamos. El túnel se abría a una cámara subterránea más ancha. Al entrar, sentí un cambio, como si el aire mismo nos rechazara.
como si hubiéramos bajado a otra parte. La cámara tenía símbolos tallados en la pared, no letras, no vietnamita. Trazos, marcas repetidas, figuras humanas sin ojos, con la boca abierta, y muchas manos pequeñas. Pickles murmuró, ¿quién carajos hace esto? Y entonces la linterna parpadeó 2 veces y se apagó. No sabíamos cuánto tiempo pasó en la oscuridad. El reloj no sirve cuando estás enterrado vivo, y el oxígeno se mezcla con la ansiedad. Sentí mi corazón latir en la garganta, y un zumbido bajo, como un canto sin voz, se empezó a meter en mis oídos. Harris fue el primero en hablar. No es fallo de la linterna. Siento que algo la apagó. Lo miré, aunque no podía verlo. Mi linterna también estaba muerta. No con un chispazo, no con el calor. Simplemente dejaron de funcionar, como si algo en el aire las hubiera sofocado. Pickles encendió un fósforo. La llama apenas aguantó unos segundos, lo suficiente para ver, por una fracción de segundo, que la cámara era más grande de lo que pensábamos. El túnel no solo seguía, se ramificaba. Y en las paredes, algo se movía. No vi bien qué era, solo sombras que parecían agitarse dentro del barro, como si manos muy pequeñas empujaran desde el otro lado. El fósforo se apagó, y entonces empezamos a escuchar pasos, no nuestros, no pesados, ligeros, a ras del suelo, como dedos corriendo por la tierra. Pickles se congeló. ¿Escuchan eso? Yo lo escuchaba, y más que eso, lo sentía, como una vibración que subía desde el piso y se alojaba entre los dientes. Harris intentó calmarse. Sacó una linterna de reserva. La encendió. Funcionó. Durante exactamente 3 segundos. Lo que iluminó nos paralizó. Había algo al final de uno de los túneles, agachado, cubierto de barro, como si hubiera estado enterrado y recién salido. No tenía ropa, pero no era eso lo que helaba la sangre. Era su tamaño. Era un niño, o eso parecía. Pequeño, flaco, con las costillas marcadas, sin cabello, la piel pegada al hueso. Pero sus ojos no parpadeaban, eran completamente negros, profundos, sin expresión, sin pupilas, como los ojos de un animal muerto en una zanja, pero vivos y conscientes. La linterna murió, el aire se volvió más denso, Harris empezó a rezar, y fue entonces que el niño habló. Su voz no era la de un niño, era seca, vieja, podrida. ¿Viniste a dejar algo? Ninguno respondió. Y él volvió a hablar. Nadie sale sin dejar algo atrás. Después de eso, nadie se atrevió a moverse. El niño, esa cosa, desapareció sin un solo sonido. No se fue corriendo, no se esfumó. Simplemente, ya no estaba. Pickles susurraba mi nombre. No como un llamado, sino como un ancla. Como si decirlo en la oscuridad le recordara que seguía siendo humano. Harris, en cambio, no decía nada. Solo respiraba rápido, en seco, como si luchara contra algo dentro de él. Y luego empezó a avanzar. Lo jalé del hombro. ¿Qué haces? ¡Detente! Se giró hacia mí. Y por un momento, no supe si seguía siendo Harris. Tenía una sonrisa muy leve, de esas que no están en la boca, sino en los ojos. Él tiene razón, dijo. No hay salida, no sin dejar algo. Pickles encendió otro fósforo, solo uno, y con esa llama vio la pared. La misma pared que antes tenía dibujos. Ahora, tenía nombres, grabados a mano. Nombres con fecha de ingreso, sin fecha de salida. Todos en inglés. ¿Tú estás viendo esto, Tuck? Asentí, y entonces Harris le clavó el cuchillo. No gritó. Pickles se cayó hacia atrás, el fósforo se apagó y el cuchillo se quedó pegado en el pecho. Harris jadeaba, como si acabara de soltar un peso. Luego susurró. Él me lo pidió, ya le dejé algo. Y caminó hacia la oscuridad del túnel como si se estuviera yendo a dormir. Yo me arrastré hacia Pickles apretando su herida. Pero ya era tarde. Él no hablaba, solo me miraba. Y entonces levantó el brazo, temblando,
y me apuntó algo detrás de mí. Yo giré. No vi nada, solo más túnel. Pero el aire tenía peso y el sonido volvió. Pasos, dedos. Algo se arrastraba. Entonces lo escuché otra vez. La voz del niño. Lejana, pero clara. Ya dejó algo. Tú todavía no. La oscuridad ya no me daba miedo. Lo que me aterraba era lo que se sentía cómodo dentro de ella. El túnel ya no parecía un lugar físico. Era más bien un útero. Un lugar que esperaba, que envolvía, que escuchaba cuando uno respiraba con miedo. Pickles estaba muerto, Harris entregado, y yo, solo, sentado entre barro caliente, entendí que el túnel no era una trinchera del Vietcong. Era un lugar viejo, más antiguo que el idioma, más profundo que la guerra. Una cicatriz en la tierra que sangraba de vez en cuando, y nosotros éramos el vendaje. Intenté arrastrarme de vuelta por donde habíamos entrado. No sabía si era el camino correcto. Todos los pasillos se parecían, pero había una dirección donde el barro era más blando, donde el aire dolía más. Ahí fui, y mientras me arrastraba, escuchaba pasos detrás. No rápidos, no lentos, constantes, como si alguien caminara desde dentro de mi mente hacia mi espalda. Y entonces oí mi propia voz, pero no era mía. Tuk, deja algo, si no te vas vacío. Seguí arrastrándome. Sangraba, lloraba. No recé, ya no había a quien rezarle. Entonces vi luz. No el sol, una linterna, alguien, un rostro conocido. Otro soldado, de la superficie, gritando mi nombre. Me tendió la mano. Y ahí entendí el trato. Nadie sale sin dejar algo atrás. Metí la mano en el bolsillo. Toqué el crucifijo de mi madre, lo que siempre llevaba en combate, mi amuleto. Lo dejé caer en el barro. Y la presión del túnel aflojó. Salí. El sol me golpeó en los ojos. Vomité tierra. Me aferré al pasto como si me estuviera saliendo del infierno. 2 semanas después, me dieron de alta. No hablaba, no comía, solo escuchaba. Por dentro, porque algo me seguía hablando. No con palabras, con ausencia. Mi nombre no está completo. Siento que me falta una parte, como si la hubiera dejado colgando en una pared húmeda, junto a los nombres de otros. A veces sueño con dedos que me rozan desde el otro lado del colchón, con un niño sin ojos que camina por mi casa, con túneles que respiran debajo de mi cuarto. Y cada vez que me despierto, tengo la misma sensación. Ese túnel no era un lugar. Era un pacto. Y lo peor de todo, es que me pregunto cada vez más qué habría pasado si no hubiese dejado el crucifijo. Y hubiera dejado algo más. Unidad L14. Los que no regresaron enteros. A mí me reclutaron porque sabía leer. Eso bastó. No tenía estudios más allá del básico, pero hablaba claro, me sabía limpiar las botas y respondía a los superiores sin tartamudear. Y eso me puso a cargo. Nos enviaron a Vietnam en el 71. Yo era el único con algo de experiencia militar. El resto eran chicos que no sabían ubicar el norte ni atarse las botas sin ayuda. No lo digo con burla, lo digo con rabia. La unidad se llamaba L14. Pero entre los demás escuadrones nos llamaban los lentos de McNamara. Y lo peor es que nosotros sabíamos que nos llamaban así. Me dieron un grupo de 8. Todos con sonrisas ingenuas y miedo en los ojos. La mayoría venía de zonas rurales, escuelas abandonadas, barrios donde el ejército era la única salida. Uno de ellos, Wendell, ni siquiera hablaba en voz alta. Solo tarareaba canciones infantiles mientras limpiaba el fusil. La primera semana la pasamos en un campamento en la región de Tay Ninh. Zona caliente, guerrilla activa, cuerpos todos los días. Yo intentaba mantenerlos ocupados, pero había algo raro en cómo nos trataban los superiores. Nunca nos daban patrullajes normales. Nos mandaban a zonas donde otros evitaban ir, áreas sin mapa, sin informes. Y había algo más, una sensación constante de que alguien nos observaba, incluso entre los nuestros. Una noche me llamaron a la tienda del capitán. «Tenemos una misión especial para su unidad, cabo», me dijo. «Es un reconocimiento corto, solo una colina, no más de 6 kilómetros, limpio». Mentía, y lo sabía.
Pero ya no se trataba de obedecer, se trataba de sobrevivir. Así que fuimos. Salimos al amanecer, con mochilas ligeras y sin refuerzos. Avanzamos entre arrozales, atravesamos un cauce seco y nos adentramos en una zona que nadie reconocía. No estaba en los mapas, no tenía nombre, solo árboles demasiado altos, silencio demasiado limpio. Y al mediodía, Wendell se detuvo. ¿Lo oyen?, preguntó, su voz por primera vez firme. ¿El qué? Y entonces todos lo oímos. Un zumbido, bajo, grave, como el retumbar de un motor debajo de la tierra. El zumbido venía del suelo. No era viento, no era maquinaria. Era más bajo, como un suspiro atrapado bajo toneladas de tierra. Wendell se arrodilló, pegó la oreja al barro, murmuró, «Nos están llamando». Los demás se lo quedaron viendo, algunos con esa media sonrisa que ponían cuando no entendían algo. Pero nadie se rió. Todos lo sentían. «Vamos a rodear la colina», dije. «No vamos a subir hasta no tener claro de qué se trata». Pero no pudimos. El terreno se cerraba. Literalmente. No había caminos, no había claro. Todo se inclinaba hacia el centro. Y al centro, una estructura. Parecía un búnker olvidado, cubierto de raíces, de barro seco. Había una abertura rectangular, como una boca abierta tragando aire. «Ahí no entramos», dije, pero uno ya lo había hecho. Caleb, el más callado de todos, ya se había arrastrado dentro sin decir palabra, como si algo lo hubiese llamado, como si la orden no viniera de mí, sino de abajo. Los demás lo siguieron, uno por uno. No gritaban, no se empujaban, solo entraban, como si supieran el camino. Me arrastré tras ellos. La oscuridad era densa, caliente, olor a humedad y a algo más, algo rancio, como si la tierra estuviera podrida por dentro. La linterna temblaba, el suelo vibraba, como un tambor. Y entonces la escuché por primera vez, la voz, no fuerte, no lejana, adentro de la cabeza. Los rotos abren la puerta, los limpios la cierran. Caí de rodillas, no por el miedo, por la presión, como si algo me empujara desde dentro del cráneo. Y entonces los vi, a mis hombres, de pie, en fila, mirando hacia una pared de piedra negra al fondo de la cámara. Todos inmóviles, todos tarareando, la misma canción que Wendell solía cantar, una canción infantil, repetida, suave, como un rezo antiguo, y frente a ellos en la pared, una figura incrustada en la roca. No una estatua, una forma humana, femenina, con la boca abierta pero sin ojos, como si estuviera escuchando. La figura en la roca no se movía, pero respiraba. La superficie de la piedra subía y bajaba con un ritmo lento, antinatural, como si ese cuerpo incrustado no estuviera muerto, sino esperando. Wendell se adelantó. Su paso era tranquilo, como si supiera exactamente dónde pararse. «Ya está despierta», dijo sin mirar atrás. Los demás seguían tarareando. Esa canción, una rima boba sobre un tren y una estación, se volvía insoportablemente hipnótica en aquel lugar. Y cuanto más la cantaban, más fuerte era el zumbido bajo mis pies. Quise gritar, pero la garganta no respondía. Quise sacar mi arma, pero los dedos no se cerraban. La figura femenina incrustada en la roca empezó a abrir los labios. No rápido, no con vida, como si algo dentro de ella empujara desde muy lejos. Y entonces oí mi nombre. Tucker. No venía de Wendell, ni de los muchachos. Venía de ella, pero no lo decía con su voz. Lo decía con la mía, como si me hablara desde dentro del estómago, como si usara recuerdos en vez de palabras. Y por un instante lo vi todo. Vi campos de prisioneros, oficiales tomando notas, un laboratorio lejos del frente, pantallas monitoreando ondas cerebrales, grabaciones de soldados repitiendo palabras sin entenderlas. Y vi al secretario McNamara, no en persona, en un video, sonriendo, hablando de eficiencia, de estadísticas, de aprovechar los descartes del sistema como insumos para experimentos de guerra no convencional. Vi su firma al pie de un documento, Proyecto Ego Door, y en letras más pequeñas, el lenguaje del dolor mental puede ser una llave. Eran las voces rotas, los pensamientos fracturados, los traumas sin procesar, lo que esa cosa quería. No para alimentarse, para traducirse. Mis hombres no eran idiotas, eran receptores, y estaban sintonizando algo que venía de otro lado, y yo era el canal final.
Wendell fue el primero en tocarla. Puso ambas manos sobre el rostro de la figura. La roca se agrietó con un sonido húmedo, como carne estirándose después de estar mucho tiempo fría. El cuerpo empotrado sonrió. Los demás soldados lo imitaron. Uno por uno pusieron sus manos en la piedra. Las grietas se extendían. El zumbido aumentaba. El aire temblaba como si el búnker estuviera vibrando con un corazón enterrado. Y entonces empezaron a hablar. No en inglés, no en vietnamita, en un idioma que nunca había oído, pero lo entendía. Era un lenguaje sin letras, hecho de imágenes, de heridas abiertas, de miedo infantil. Era como si la figura en la roca usara los traumas de cada uno para construir frases nuevas. Frases que no debían existir. Y cada palabra rompía algo dentro de mí. Yo gritaba por dentro, porque afuera no podía, y en ese grito mudo, lo vi. Vi que la figura no era humana, ni diosa, ni espíritu. Era una antena, una especie de parásito de piedra y carne que captaba el dolor mental y lo amplificaba como una radio primitiva de almas destrozadas. Y el experimento no era medir inteligencia. Era buscar instrumentos que no resistieran la señal. Mi unidad fue diseñada para eso. Almas con grietas, cuerpos con obediencia, mentes porosas, el caldo perfecto. Y yo era el operador, el testigo, el último eslabón. No sé cómo salí de ahí. Solo recuerdo que desperté en un hospital militar, con los brazos atados a una camilla y los ojos cubiertos con vendas. Dijeron que estuve desaparecido 7 días, que cuando me encontraron estaba caminando en círculos a orillas del Mekong, cubierto de lodo cantando una canción de cuna. Nadie más fue recuperado. La unidad de L-14 desapareció por fuego enemigo. Pero yo sé que el fuego vino de otro lugar. Ahora vivo con el zumbido, cada noche, en los silencios, en los sueños donde Wendell me habla con la voz de mi madre, donde la figura en la piedra me dice cosas que aún no entiendo, pero ya estoy empezando a pronunciar. Y sé que un día alguien va a tocarme el hombro y decir, ya es hora de abrir otra puerta, Tucker, y yo la abriré, porque dejé la mitad de mí allá abajo, y lo que salió no fui yo del todo.